Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Rafael García y os doy la bienvenida a este cuarto capítulo del curso de AutoCAD que imparto en mi canal de YouTube. En capítulos anteriores vimos un poco la interfaz y adelanté de que ampliaríamos esos conocimientos de la interfaz a medida que fuéramos trabajando. También vimos las herramientas que AutoCAD nos ofrece para poder navegar por el entorno y vimos también o comentamos más bien sobre algún aparato que intenta facilitarnos esa navegación. Hoy es momento de comenzar ya a dibujar. No obstante, antes quiero aclarar algunas dudas que me habéis realizado tanto en mi correo como en el canal de YouTube en los comentarios. Unas cuantas personas pues me han preguntado que cómo se puede poner AutoCAD en metros. Principalmente la gente busca cómo poner AutoCAD en metros. No me gusta adelantar temario, ¿no? Porque bueno, digamos que el curso tiene un guión y yo pretendo no salirme de ese guión. No obstante, como es tanta la cantidad de gente que tiene esta duda, pues voy a intentar explicar por qué no hay una opción en AutoCAD para poner, digamos, el AutoCAD en metros, en centímetros, en milímetros o en lo que precisemos. Creo que lo dije en el capítulo primero, que AutoCAD no trabaja ni en metros, ni en centímetros, ni en milímetros, que trabaja en unidades. Vamos a entrar un momento a un dibujo nuevo. Aquí está, porque he visto ciertos videotutoriales por internet donde nos comentan que bueno, la barrita está de aquí de arriba, como siempre os comento, ¿vale? Se saca desplegando esta flechita y sería esta opción. Yo aquí tengo ocultar barra de menús porque la tengo mostrada, pero si vosotros no la tenéis mostrada tendréis mostrar barra de menús, ¿vale? Y así podemos acceder a esta barra de herramientas que tenemos aquí. Bueno, pues he visto por internet algunos videotutoriales donde pues os dicen que hay que ir a formato, y en formato en la parte de unidades, que también podemos teclearlo sin necesidad de ir aquí, nos vamos al panel de unidades y aparece este curioso panel, ¿no? Y en esos vídeos dicen que es aquí donde podéis vosotros definir las unidades en las que vais a trabajar. Bueno, esto es falso, ¿vale? Pero muy falso. Con esto no quiero decir que esa gente os esté, o sea, esa gente que hace esos vídeos os estén mintiendo. Yo más bien creo que es desconocimiento o lo que a ellos les contaron y creen que esto es así, pero no es así. Simplemente hay que leer. Leer es muy importante y AutoCAD en todo momento te explica claramente para qué sirve esa opción. Si te quedas unos segundos aquí el ratón parado encima de esto, aquí te sale esta especie de papelito donde te explica claramente para qué sirve esta opción. Puedes decir, bueno, es que yo no entiendo lo que dice ahí porque no sé lo que son bloques ni sé ciertas cosas que hay ahí. Pero sí que puedes entender que esta opción se trata de insertar algo, no de lo que yo estoy trabajando ahora, sino de algo que tengo o debo o puedo insertar. Más bien puedo, no tengo obligación de insertar, ¿vale? Pero digamos que estas unidades son para aquello que yo inserto. Voy a explicar un poco más este pequeño panel, ¿vale? Porque en este panel sí que podemos configurar ciertas cosas de AutoCAD, pero hay otras, por ejemplo, como esto, que no es lo que se suele decir, o sea, no sirve para lo que se suele decir que sirve, valga la redundancia. Aquí en la parte de longitud lo que nos permite AutoCAD es configurar un poco las unidades en las que vamos a trabajar, es decir, en decimales, científicas, fraccionarias, pies pulgadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo nos permite definir la precisión de decimales, ¿vale? Esto es de decimales. Si nosotros ponemos 0 decimales, si nosotros escribimos, por ejemplo, dibujamos una línea que mide 10,55, ¿vale? Serían 55 decimales. Al tener 0 de precisión, AutoCAD va a redondear esa cifra y no nos va a poner nunca una línea de 10,55. Lo más probable es que la ponga de 11.
porque 55 ya pasa de la mitad, que la mitad sería 50, y al pasar de la mitad, AutoCAD interpreta que van a ser 11. Si en vez de 10,55 fueran 10,35, pues lo más probable es que AutoCAD redondease a 10, ¿vale? Con lo cual, pues estamos teniendo una pérdida de ciertos decimales en nuestra precisión. Por tanto, es importante que aquí tengamos por lo menos 2 decimales, aunque AutoCAD viene configurado con 4 decimales. Como podéis ver, precisión sobra dentro de AutoCAD, ¿vale? Porque podemos poner muchos ceros como decimales. Por tanto, podemos hacer diseños con mucha precisión. Al mismo tiempo, también podemos configurar los tipos de ángulos. Tenemos grados decimales, grados, minutos, segundos, radiales y unidades topográficas, que yo jamás en mi vida lo utilicé, pero seguro que hay gente que lo utiliza. Al mismo tiempo, pues también podemos definir los decimales para la precisión de ángulos. Es muy raro tener que utilizar decimales dentro de un ángulo, pero bueno, la posibilidad nos la ofrece AutoCAD. Por defecto viene en 0, porque normalmente siempre es 1 grado, 2 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados, ¿no? Una cosa así. Si por lo que sea tenéis que meter decimales, pues lo coherente es que ampliéis aquí ceros, ¿vale? Por defecto viene sin la posibilidad de meter decimales de ninguna clase. También podemos invertir el horario. No os preocupéis mucho por este cuadro, porque más adelante entraremos más en detalle de cómo funciona este cuadro, y explicaré lo que acabo de decir con detalles gráficos en pantalla, ¿vale? Para que todo quede bien claro. Y aquí está, digamos, el dilema, ¿no? de este panel, donde mucha gente explica por internet, y yo he visto a gente trabajando, supuestamente profesionales, donde al iniciar AutoCAD inmediatamente vienen a este cuadro para definir aquí en qué unidades van a trabajar. Pues ponen metros, le dan a aceptar y ellos consideran que están trabajando en metros. Y eso es un grave error. ¿Para qué sirven estas unidades? Bueno, pues estas unidades, como bien podéis leer aquí, dice escala de inserción. Y dice unidades de escala del contenido insertado, y si nos quedamos aquí en el papelito, pues dice controla la unidad de medida de los bloques y dibujos que se insertan en el dibujo que ahora mismo estamos realizando. Sigue el texto, pero bueno, paso de leer más porque podéis leerlo vosotros tranquilamente, ¿no? Os lo explico por encima. Es muy típico que nosotros estemos trabajando en un proyecto y necesitemos dibujar cosas. Por ejemplo, si estamos dibujando un chalet o una casa, un edificio, cualquier cosa de estas, ¿no? Normalmente lo interesante para los arquitectos, constructores, promotores, etcétera, etcétera, bueno, pues es el diseño del edificio en sí y los metros cuadrados, los muros, suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ellos no les interesa para nada lo que viene siendo los muebles, ¿no? Mesas, sillas, cocina, baños, etcétera, etcétera. Sin embargo, en todos los planos de viviendas pues aparecen esos accesorios, ¿no? Porque, bueno, pues le dan más realismo, más sentido y cierto diseño, ¿no? Claro, tener a gente trabajando, diseñando pues ese tipo de mobiliaria simplemente para algo estético, ¿no? Porque realmente es algo estético, no interesa para nada tener eso ahí, simplemente es estético para que quede medianamente bonito, ¿no? Pues claro, diseñar ciertos muebles pues lleva un tiempo, ¿no? Y eso se considera pues una pérdida para una empresa. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, pues se cogen objetos que ya están hechos por otra gente, ¿vale? O por ti mismo, vamos, tampoco pasa nada, tú puedes diseñarlo en tus ratos libres, guardarlo como un bloque y lo tienes ahí. Los bloques vienen siendo como si fuesen objetos de librería, ¿no? Ya prehechos que tú puedes insertar en tu diseño para no tener que perder el tiempo de volver a dibujarlos. Esos objetos, evidentemente, como digo, pueden estar hechos por ti o pueden estar hechos por cualquier persona. Puedes descargarlos de internet, los hay de pago, los hay gratuitos, en fin, hay un mundo, ¿no? Esos objetos pues simplemente tú los insertas en tu proyecto, los colocas donde quieres, los pones a la escala que necesitas y pista.
¿vale? No necesitas hacer más nada, no hay que dibujarlos ni nada, ya viene todo hecho. Naturalmente, cuando los insertas, pues tú tienes que definir que vienen en un tamaño y que tú los quieres en otro tamaño, es decir, que igual vienen hechos en milímetros y tú los quieres pasar a metros porque tu proyecto está en metros. Pues es aquí donde defines qué unidades con las que quieres que esos objetos o esos bloques o esos dibujos se inserten en tu proyecto. Simplemente es eso. Pongas lo que pongas aquí, no vas a estar trabajando en metros ni en años luz, ¿vale? Aunque pongas aquí años luz, tú lo que insertes aquí no van a ser años luz, ¿vale? Van a ser unidades. Lo he dicho, creo, desde el principio. Y lo sigo manteniendo. AutoCAD no se puede configurar en ningún sitio si estás trabajando en metros, en milímetros o en centímetros. No existe esa opción, como por ejemplo existe en SketchUp u otros programas. ¿Por qué no existe esa opción? Que mucha gente dice, ay, pues qué cosa más horrible, ¿no? Lo bonito que es tener el botonito para elegir las unidades. Puede parecer horrible, pero es muy ventajoso y os voy a explicar por qué. Cuando tú, por ejemplo, trabajas en SketchUp o en cualquier otro programa, tú llegas y eliges y dices, quiero trabajar en metros. Muy bien, trabajas en metros. Ahora te llega un trabajo hecho en SketchUp de otra persona, una persona que no conoces, que no sabes en qué unidades ha estado trabajando, ni siquiera sabes lo que ha hecho. Tú insertas el dibujo de esa persona en tu proyecto que está en metros y te encuentras con que no cuadra nada, pero eres incapaz de saber en qué unidades está hecho ese proyecto o ese añadido al tuyo, ¿no? Claro, si conoces a la persona, pues le mandas un mail o le llamas por teléfono y le dices, oye, ¿en qué unidades has estado trabajando? Pero ¿qué ocurre si insertas algo de alguien que no conoces, que no sabes quién es? ¿Vale? Pues te tienes que buscar la vida y empezar a escalar, empezar a modificar, a estirar, a calcular, a medir, y esto no cuadra y esto tampoco, y tengo que escalar esto, y tengo que guardar el archivo aparte para luego modificarlo allí y volver otra vez a insertarlo. Un caos, ¿vale? Un caos que tampoco es muy problemático porque si sabes se puede hacer con cierta facilidad. No obstante, es un caos. En AutoCAD, en cambio, se dibujan unidades, es decir, si yo dibujo una línea que mide 10,55, esos 10,55, por poner como ejemplo, podían ser 5 o podían ser cualquier otra medida, ¿vale? Yo digo 10,55 como podía ser cualquier medida. Bien, esos 10,55 no son milímetros, ni centímetros, ni metros, ni años luz. Son unidades y una unidad vale 1, ¿vale? 10,55 unidades pues valen 10,55 unidades. Eso creo que todo el mundo lo entiende. ¿Qué ocurre cuando yo quiero decir cuántos son esos 10,55? Quiero decir que son metros o centímetros o milímetros. ¿Cuándo se dice eso o cómo se hace eso? Bueno, pues eso se dice cuando nosotros lo queremos exportar a otro programa, cuando lo queremos imprimir o cuando lo queremos mandar a una máquina de corte de chapa, de punzonado o de lo que sea, ¿no? Es ahí cuando nosotros definimos qué es esas unidades que estamos enviando. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que la misma línea, sin modificarla, sin tener que estirarla, sin tener que escalarla, sin tener que deformarla, para mí pueden ser 10 metros, para ti pueden ser 10 milímetros y para el otro pueden ser 10 años luz. Simplemente con indicárselo cuando vamos a imprimir, a plotear, o cuando vamos a enviar a una máquina o cuando vamos a exportar. Esa es la ventaja, no tener que tocar o modificar el dibujo, ¿vale? Para cambiarle la escala. Simplemente lo indicamos en el cuadro correspondiente que ya veremos en su momento, la parte en la que se indica, que bueno, por si tenéis alguna duda, si nos vamos a archivo, trazar, perdón, será en la A, imprimir, y nos vamos a trazar, pues aquí nos aparece este cuadro, y aquí es donde se configura, concretamente, aquí configuramos el tamaño de nuestro papel, vamos a configurarlo en todo este trozo,
configuramos el tamaño del papel, también vamos a configurar aquí el plotter o máquina a la que lo vamos a enviar, y aquí es justo donde nosotros le vamos a decir cuánto mide una unidad. Desactivamos esto y aquí es donde le vamos a decir que tantas unidades son tantos milímetros. Así de fácil es la cosa. No obstante, ya ampliaremos esto en detalle cuando toque, ¿no? Porque ahora mismo pues no sabemos ni dibujar. Y aquí, por supuesto, vamos a poder definir grosores de nuestras líneas, colores, etcétera, etcétera. Este panel es el que nos permite definir las unidades de nuestro proyecto, ¿vale? Lo que va a ser en todo momento. Si nosotros queremos imprimirlo, como pone aquí, en una A4, pues podemos definir aquí que 10 unidades son 10 milímetros, por ejemplo. Pero también podemos coger un A0, que tenemos por aquí muchísimos papeles, de esto ya hablaremos, y podemos definir pues que una unidad serían 10 centímetros o lo que se quiera, ¿vale? Una cosa así. Por supuesto hay escalas ya personalizadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo veremos más centradamente. Pero sería aquí donde se define la escala de nuestro dibujo. Y por supuesto a la hora de exportar, dependiendo de a qué queramos exportar, pues también nos saldrá un panel donde podemos elegir la escala a la que lo queremos enviar. Así de fácil sería. No tenemos ninguna opción para cambiar o poner que estamos trabajando en metros, centímetros o milímetros. Cuando se dibuja, lo que en AutoCAD, no se está pensando en metros, ni en kilómetros, ni en ninguna historia. Simplemente si a ti en el dibujo o el boceto que te dieron o la idea que tienes mide 10 metros por 3 metros o centímetros o milímetros, la unidad que sea, tú te vienes aquí y tecleas esos números. Los números, olvídate de los metros y de los kilómetros y de los centímetros. No tienen importancia dentro de AutoCAD. Tú simplemente las medidas que te den, olvídate de los milímetros, centímetros, metros y teclea esos números. Ya está, no tienes mayor problema. Dibujas a escala 1:1. Si te ponen 10 metros, tú tecleas 10. Si te ponen 10 centímetros, tú tecleas 10. Si te ponen 10 milímetros, tú tecleas 10. Y si te ponen 10 años luz, tú tecleas 10. Y luego a la hora de exportarlo, imprimirlo o lo que sea, ya defines qué es esa unidad. ¿Vale? Así de sencillo es trabajar en AutoCAD. Puede parecer ahora un poco lioso rollo, sobre todo si estáis muy acostumbrados, que es lo que veo yo, que la mayoría de la gente está muy acostumbrada a llegar y poner yo trabajo en metros o en centímetros. Y puede chocar un poco con lo que es AutoCAD, pero creedme que es bastante ventajoso el poder trabajar así, ¿vale? Bueno, dicho esto, aclarado esto, espero, vamos a entrar en materia. No os preocupéis por el tema de las unidades y todo eso, porque a medida que vayamos trabajando vamos a ir viéndolo todo. Vamos a ver ese panel que os mostré ahí, no os preocupéis por él, puede parecer o dar miedo, ¿no? Por lo intenso que es, pero no os preocupéis porque es una cosa muy sencilla el trabajar con escalas en AutoCAD y con unidades entre comillas, porque vuelvo a repetir que AutoCAD no tiene unidades, ¿vale? No tiene manera de meter centímetros, metros o milímetros. Hombre, manera tener tiene, pero ya tienes que andar pues con unos cálculos, ¿vale? Hay que tener presente que aunque AutoCAD en principio trabaja en unidades, evidentemente las unidades de AutoCAD tienen que tener un valor, ¿no? No puedes tener una unidad y no ser nada. En este caso, si tú, por ejemplo, pones 10 unidades y lo imprimes sin indicarle a AutoCAD más nada, esas 10 unidades van a ser 10 milímetros por defecto, ¿vale? 10 milímetros. Eso hay que tenerlo en cuenta, que una unidad en AutoCAD se corresponde a 1 milímetro en la realidad, por defecto, pero eso no quiere decir que AutoCAD trabaje en milímetros, ¿vale? Eso quiere decir que está configurado de forma automática que una unidad sería 1 milímetro en la realidad. Pero una unidad dentro de AutoCAD puede ser cualquier unidad en la realidad si nosotros lo indicamos, ¿vale? Eso hay que tenerlo presente. De todos modos, no os preocupéis por esto.
vamos a centrarnos en lo que nos interesa en este capítulo y ya iremos viendo todo eso con más tranquilidad y más detalle. Simplemente quería indagar un poco en esto porque son muchas las preguntas que tengo acerca de eso. No os volváis locos, no estéis buscando eternamente cómo poner el AutoCAD en metros porque no lo vais a encontrar nunca. Y si encontráis algún tutorial o algún personajillo de estos que todo lo sabe y os dice que en tal panel lo podéis hacer, va a ser mentira, ya os lo digo. No se puede poner en ningún panel. Sí es cierto que hay paneles donde puedes definir ciertas unidades para ciertas cosas de AutoCAD, como el que acabamos de ver, para insertar bloques. También hay otro panel donde podemos configurar las unidades y las escalas de las ventanas con las que vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Hay varios sitios donde podemos configurar ciertas unidades, pero que son unidades para ciertas cosas, no para lo que nosotros vamos a trabajar o dibujar en AutoCAD. Eso no se puede poner en unidades tan sencillo como en otros programas, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en materia porque hoy vamos a empezar ya a intentar dibujar un poco. Ya vimos cómo podemos navegar por el entorno y ahora vamos a ver cómo podemos dibujar. Seguramente, si sois un poco perspicaces, pues os habréis dado cuenta y seguro que ya habréis hecho algún que otro pinito con las herramientas de dibujo que las tenemos aquí muy a mano. Sería todo este trozo que tenemos aquí en la cinta de navegación, en el apartado o en la pestaña de inicio, ¿vale? Si tenéis este menú desplegado o puesto aquí, tenemos también una opción de dibujo, donde tenemos todas las herramientas que AutoCAD nos ofrece para dibujar. Como podéis ver, entre lo que es el menú desplegable y lo que es la cinta, hay una pequeña incoherencia, vamos a decir, ¿no? Ahora, si os fijáis, aquí empieza línea, polilínea, círculo, y aquí no lleva el mismo orden, ¿vale? Pero sí que están las herramientas. Fijaros que está línea, la polilínea está aquí más abajo, el círculo está aquí y el rectángulo pues anda por aquí. Aquí está, al igual que el polígono. No tienen el mismo orden, pero sí tienen las mismas herramientas, ¿vale? Puede que aquí en la cinta falte alguna. Muchas veces no vienen todas las que AutoCAD tiene, no vienen metidas en la cinta. No pasa nada, las tenemos aquí. Yo por eso siempre me gusta tener este menú desplegado, ¿vale? Y vuelvo a repetir que para sacar este menú es darle en esta flechita que tenemos aquí arriba y activar esta opción, ¿vale? Aquí pone ocultar, pero a vosotros os tendría que poner mostrar si no tenéis el menú presente. Bien, como decía, nosotros podemos utilizar las herramientas de dibujo. Como veis, son muy similares, la mayoría, a las que podemos tener en cualquier otro programa. Si yo, por ejemplo, abro aquí el Paint de Windows, famoso Paint que todos más o menos conoceréis y seguro que más de alguna vez hicisteis alguna cosa en él, bueno, pues tenemos líneas donde podemos dibujar con 2 clics una línea recta, ¿no? Cuesta un poco porque no hay nada que te fuerce a hacer la línea recta, salvo que pulsemos la tecla Shift. Podemos hacer círculos con 2 clics, podemos hacer rectángulos y podemos hacer cualquier tipo de polígono de una manera muy sencilla, ¿no? Y esto es un Paint. Bien, en AutoCAD pues no difiere mucho la manera de dibujar respecto a Paint o Photoshop o cualquier otro, ¿no? La única pequeña diferencia es que aquí lo podemos hacer con gran precisión, ¿vale? No como en Photoshop o Paint, que bueno, pues es a ojo de buen cubero, ¿no? Aquí, como veis, pues tenemos línea, tenemos polilínea, círculos. Sé que algunas herramientas os pueden sonar a chino, como por ejemplo polilínea, rayo, que hay por aquí, o spline. No os preocupéis tampoco por eso, porque veremos pronto qué son, para qué se utilizan y cómo se utilizan. Son herramientas muy útiles dentro de lo que es AutoCAD y ya veréis que son muy sencillas de manejar, aunque puedan tener nombres súper extraños. Si nosotros queremos dibujar una línea, pues simplemente pinchamos en el icono de línea y lo primero que hay que hacer es leer. Muy importante leer. Si no leemos en AutoCAD no hacemos nada. Naturalmente se lee al principio cuando estás empezando. Luego cuando ya tienes cierta soltura dentro de AutoCAD ya sabes qué tienes que hacer y no necesitas leer nada.
coges mucha velocidad, ¿vale? Pero al principio es conveniente siempre leer qué nos está pidiendo AutoCAD. ¿Dónde leemos qué nos está pidiendo AutoCAD? Bueno, pues en la línea de comandos aquí abajo. Aquí abajo nos está diciendo él qué es lo que necesita cuando nosotros hacemos clic sobre una línea. Nos está diciendo que lo que necesita es que le insertemos un primer punto, ¿vale? Entonces nosotros dentro de nuestro entorno de dibujo, donde queramos, hacemos clic con el ratón, clic aquí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tenemos una línea flexible que parece como si fuese chicle o goma, que tiremos para donde tiremos nunca rompe y nunca nos abandona. No estoy pulsando ningún botón del ratón, ¿vale? Simplemente he hecho un clic con el botón izquierdo del ratón para fijar ese punto ahí. Y ahora estoy moviendo el ratón, no estoy pulsando nada. Ahora, ¿qué me está diciendo? Ahora dice que precisa otro punto más. Bueno, pues yo se lo doy allá donde yo quiera. Como podéis ver, al mismo tiempo que yo me muevo, aparecen ahí una especie de números, vamos a denominarlo así, ¿vale? Serían cotas, dimensiones, que según yo me voy moviendo crecen y menguan a medida que me muevo, ¿no? Tanto ángulos como distancia. Bien, esa es la distancia, el cuadro blanco con el contorno azul y el texto dentro blanco, ese es el que tiene el foco ahora. Si yo escribo, es el que me permite escribir, ¿vale? ¿Ahí qué puedo introducir? Bueno, ahí puedo introducir con precisión la distancia que yo quiero que tenga esta línea. Y el otro cuadrito, que si veis está claramente pasando en grados, ¿vale? Este cuadrito que me pone aquí justo debajo de la flecha esta, que es la que yo muevo, evidentemente son los grados con los que yo quiero que esta línea tenga inclinación. Fijaros que si me pongo recto, ¿vale? Que hay una especie de línea verde con la que choco, evidentemente yo puedo pasar. Fijaros que siempre que me pongo en 90 grados aparece esa línea verde, ¿vale? Eso es por las referencias que tengo activadas, luego veremos. Fijaros que son 0 grados, si me pongo así me marca 90 grados, aquí 180 y aquí ya serían 90 porque ya va en negativo, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo puedo introducir las dimensiones que yo quiera o simplemente hacer un clic allí donde yo quiera. Ya me quedó la línea, pero fijaros que me sigue pidiendo otro punto, me sigue permitiendo dibujar líneas. Yo puedo hacer tantos clics como quiera para ir dibujando la forma que yo precise, ¿vale? Por ejemplo, hasta ahí. Cuando quiero dejar de dibujar líneas, pulso escape y automáticamente la orden se quedó anulada. Por supuesto, con círculo pasa algo parecido. Pico en círculo y me dice que precisa el punto central del círculo. ¿Dónde quiero yo que el círculo tenga el centro? Pues yo, por ejemplo, quiero que el centro del círculo esté aquí. Clico ahí. Y me ocurre lo mismo que con las líneas. Me aparece un círculo que se extiende, que parece no romper nunca, ¿vale? Hasta que yo introduzca el siguiente punto, que es lo que me está pidiendo aquí. Me pide el radio del círculo o el diámetro, dependiendo de si clico aquí en diámetro, lo que haga será el diámetro. Si lo dejo por defecto es el radio. Eso, bueno, ya lo veremos más adelante. Ahora es lo de menos. Donde yo pique, clic, ahí está el círculo. Lo mismo me ocurre con el rectángulo. Pincho en rectángulo y él me dice que precisa el primer punto o la primera esquina del rectángulo. ¿Dónde quiero yo que esté la primera esquina del rectángulo? Bueno, pues por ejemplo aquí. Hago clic con el botón izquierdo del ratón y lo suelto. Muevo el ratón y fijaros que tengo un rectángulo también flexible, que no rompe nunca. ¿Y qué me está pidiendo ahora? Pues me dice que quiere la esquina opuesta de este rectángulo. La esquina opuesta a la que acabo de marcar. Pues donde yo quiera hago clic y ya tengo un rectángulo. Lo mismo ocurre con arco, elipse, polígonos que están aquí metidos. El polígono, pinchamos en él y nos dice que indique el número de lados. Este me pide el número de lados. Fijaros que puedo introducirlo aquí o puedo introducirlo en el cuadro este que me acompaña con el ratón. Ahora mismo son 4. Yo puedo coger y decirle que quiero un polígono de 8. Simplemente tecleo un 8 y pulso intro. ¿Y ahora qué es lo que me dice? Dice, precisa centro del polígono. ¿Dónde quiero yo que esté el centro del polígono? Pues digo, aquí. Hago un clic
me dice inscrito o circunscrito. En este caso, pues me da un poco igual. Voy a seleccionar inscrito. Y ahora, lo único que me pide es preciso radio del círculo. Fijaros que el radio ocurre como todo lo demás. Cuando yo considere, digo yo, pues quiero este radio, clic. Y ya tengo el polígono de 8 lados hecho. Ya veis que es muy fácil, solo hay que seguir los pasos que AutoCAD nos va pidiendo. Él en todo momento nos va pidiendo lo que tenemos que hacer. En cuanto aprendamos a trabajar fluido con esto, ya no necesitamos leer los pasos de AutoCAD porque ya sabemos perfectamente en todo momento lo que tenemos que hacer, ¿vale? Todas las herramientas de AutoCAD, todas, absolutamente todas, nos van a estar preguntando siempre aquí lo que queremos hacer, guiándonos, ayudándonos, por decirlo de alguna manera. Por tanto, es muy importante al principio, cuando no sabemos trabajar en AutoCAD, leer lo que nos está pidiendo aquí. Hay ciertas herramientas un poco enrevesadas que a lo mejor nos está pidiendo una cosa que decimos, no sé lo que me está pidiendo. No os preocupéis porque lo vamos a ir viendo aquí tranquilamente. Vale, esto que hemos dibujado aquí, bueno, previamente lo hemos hecho con Paint, ¿no? Y lo podríamos hacer con Photoshop, Illustrator, Corel o cualquier otro programa que se os ocurra. Bien, ahora la gran pregunta es, entonces, ¿qué nos diferencia de AutoCAD a esos otros programas? Bueno, vamos a pasar a la pizarra para explicaros aquí gráficamente, perdón, a la pizarra que sería esta. Tú ocúltate. Ahí. La pizarra sería esta. Yo aquí utilizo Autodesk Sketchbook, que es un programa para dibujar, sin más, a mano alzada, entre comillas, con tableta. Y aquí, bueno, pues os voy a explicar un poco las diferencias que tenemos entre AutoCAD y cualquier otro programa de dibujo, ¿no? Lo primero es que podemos trabajar con precisión. Perdón, que me he equivocado al escribir. Bueno. Vaya por Dios, hombre, no sé escribir ahora. Precisión. Es que hablar y escribir a la misma vez es un poco complicado. Y con esta tableta ya ni os cuento que cada día me funciona peor. Es una tableta de estas de Wacom, pero ya es viejita y como que funciona bastante mal. Ahí está, la tenía inclinada en otra posición y por eso me iba mal. Lo primero es que podemos trabajar con precisión. ¿Qué nos ofrece o qué tenemos dentro de AutoCAD para trabajar con precisión? Bueno, pues tenemos, por un lado, tenemos las coordenadas, con la que van ligados unos ejes de abscisas y 3 tipos de coordenadas que vamos a ver ahora enseguida. Lo siguiente, las referencias. ¿Vale? O snaps, que se llama en inglés. Hay en algún sitio también o algún programa que los llama hook, que son ganchos, ¿vale? Pero bueno, AutoCAD sería en inglés snaps, en español referencias. Y lo otro son el paramétrico. ¿Vale? Paramétrico, referencias y coordenadas. Esto, bueno, sería en inglés, ¿vale? Snaps. Bien, entonces decimos, ¿qué diferencia AutoCAD de, por ejemplo, cualquier otro programa tipo Photoshop, Paint o Corel o Illustrator o todo eso? Bueno, lo primero es que podemos trabajar con muchísima precisión. La precisión la conseguimos gracias a la posibilidad que tenemos de introducir coordenadas, a la posibilidad que tenemos de utilizar referencias y a la posibilidad que tenemos de utilizar diseño paramétrico. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Las coordenadas. Nosotros dentro de AutoCAD tenemos 3 ejes, ¿vale? Un eje vertical, un eje horizontal y un eje que vendría perpendicular a nosotros. ¿Qué quiere decir eso para los que no saben qué es perpendicular? Bueno, pues sería una línea que vendría directa a nuestra cara, ¿vale? Como si quisiese clavarnos, ¿vale? Eso sería. Vamos a borrar este trocito de aquí para que no dé confusión.
Bien, en esta dirección, en la dirección horizontal, nosotros vamos a tener siempre las X, ¿vale? Y en la vertical tenemos las Y. Lo que viene hacia nosotros, como os dije, como si fuese una lanza que nos quiere clavar de la pantalla hacia nosotros, sería otro eje, serían las zetas, ¿vale? Esto no siempre es así, ¿vale? No siempre es así. Aunque el eje de coordenadas sí que es así por defecto, no siempre es así y os lo voy a demostrar. Vamos a cerrar este dibujo y vamos a crear uno nuevo, ¿vale? Y fijaros que, como os digo, aquí tenemos el símbolo, ¿vale? La triada, que se suele denominar, o el SCP, que es Sistema de Coordenadas Universal, bueno, el SCPU, ¿cómo es? SCU, correcto, SCU, que lo pone aquí, Sistema de Coordenadas Universal. Ya veremos lo que es eso, no os preocupéis. Fijaros que nos indica que la X va en horizontal, la Y va en vertical, y la Z sería la que viene hacia nosotros, ¿vale? De la pantalla hacia nosotros. Pero si yo aquí vengo a la rueda esta, ¿vale? El View Cube, y simplemente le doy a esta flechita un giro así, fijaros que ahora las X no son las horizontales, sino que son las verticales. Son las Y las que son horizontales, ¿vale? Dependiendo de la orientación que tengamos nuestro papel, estas coordenadas, la orientación de ellas, pueden variar, ¿vale? Esto, para que lo entendáis un poco, que os puede parecer un poco raro, es como si tú dibujas en un papel dos líneas haciendo una L, a la que está horizontal le pones X y a la que está vertical le pones Y. ¿Qué ocurre si tú ahora coges el papel y lo giras? Simplemente lo giras. Bueno, pues que ahora la que es la Y que estaba vertical ahora va a ser la horizontal respecto a ti, claro está. En el papel va a seguir en el mismo sitio, no cambió. Lo que cambió es que giraste el papel, ¿vale? Simplemente. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? No hay por qué confundirse con esto, que hay mucha gente que se vuelve loca con esto. Tú aquí lo que estás es girando el papel, no estás modificando el dibujo, ni girando el dibujo, ni haciendo cosas raras. Estás cogiendo el papel y girándolo en la mesa. Y evidentemente si lo giras, las cosas que estaban horizontal inmediatamente pasan a ser verticales o inclinadas o según el giro que le metas, ¿vale? Por tanto, no hay que tener ningún tipo de miedo. Volvemos otra vez a nuestro dibujo. Donde se juntan los tres ejes, X, Y y Z, tenemos un punto, ¿vale? Donde se cruzan los tres, y este punto va a ser el 0,0,0, ¿vale? Ese punto dentro de AutoCAD lo podemos ver aquí, donde justamente está esta triada. Voy a cerrar este dibujo y voy a poner uno nuevo para que veáis una cosa desde cero. Cuando nosotros iniciamos un dibujo desde cero, fijaros que la triada aparece aquí en esta esquina inferior izquierda, pero no está el 00 justo aquí. Antiguamente, en versiones antiguas de AutoCAD, sí que estaba aquí, pero ahora no sé por qué les ha dado por bajarlo más abajo. Fijaros que está ahí, un poquito más abajo. Hay que panear para encontrar el 00 realmente. Fijaros que está aquí. Cuando me refiero a panear, acordaros en el capítulo anterior que sería utilizar la manita. Yo he utilizado el botón, la rueda del ratón, manteniéndola pulsada, paneamos, ¿vale? Eso, si tenéis dudas, veis el capítulo anterior, el número 3. Fijaros que el 00 está aquí. Como podéis ver, hay una línea roja muy tenue y hay una línea verde también muy tenue. Si nosotros nos ponemos en una vista isométrica simplemente dándole a esta casita, fijaros cómo tenemos una línea verde, una línea roja y fijaros la Z, que ahora sí ya la podemos ver al estar en una vista tridimensional. Fijaros que si nosotros nos ponemos en superior, que es donde estamos siempre, ¿vale? Veis cómo la Z, fijaros, vuelvo a ponerme en perspectiva, veis cómo la Z es la que viene hacia nosotros, lo que os decía, como si quisiese clavarnos, ¿vale? Es la Z la que está aquí, se puede ver perfectamente en cuanto pulsamos en la casita y nos ponemos aquí, ¿vale? ¿Dónde está la Z? El 00 está justo aquí, es este punto que tenemos aquí. ¿Por qué es tan importante el 00?
Bueno, el 00 es el que define nuestro inicio de dibujo. Y es muy importante tener la referencia del 00 porque nosotros este trabajo que nosotros realicemos aquí no va a ser simplemente para tenerlo aquí en el ordenador y decirle a todo el mundo mirar lo que he hecho, ¿no? Se supone que vas a estar trabajando en un proyecto que luego, pues de una manera o de otra, se fabricará o se construirá o se llevará a cabo de alguna manera, ¿no? Es muy típico que nuestro proyecto, pues, tenga que ir a una máquina de corte o de punzonado o una impresora o un plotter o lo que sea, ¿no? Donde se va a imprimir para un papel, lo que sea. Bueno, pues es importante tener el 00 porque el 00 de AutoCAD tiene que estar en coordinación con el 00 de la máquina donde vas a llevar ese trabajo, porque si no, el dibujo va a quedar fuera o va a quedar donde tú no quieres. Por eso es importante tener el 00. No os preocupéis por eso ahora, más adelante vamos a entrar en materia del 00 y ver cómo podemos trabajar con él y cómo podemos modificar las diversas coordenadas y demás. Vamos a volver otra vez a nuestra pizarra y vamos a hablar de las coordenadas en este caso. Vamos a hablar de las coordenadas. Tenemos tres tipos de coordenadas principalmente en AutoCAD. Por un lado tenemos las coordenadas absolutas. Que son las menos utilizadas y las más complejas, ¿vale? Las más antiguas también. Tenemos las coordenadas relativas, ¿vale? Que son las que más se utilizan, aunque en las últimas versiones de AutoCAD la gente desconoce todo esto, porque AutoCAD ya tiene unas herramientas que nos simplifica tener que utilizar esto. Por debajo se están utilizando este tipo de coordenadas, pero ya no lo sabes porque trabajas de una manera tan fluida que no sabes que se está produciendo esto por debajo. Y luego el último tipo de coordenadas que tenemos son las polares. Ambas tres trabajan en los tres ejes, por supuesto, en X, Y y en Z. Cuando nosotros trabajamos en dos ejes, por ejemplo en X y en Y, que es lo que estábamos haciendo aquí, dibujar un círculo como es esto, o dibujar una línea como es esto, ¿vale? Esto es trabajar en dos ejes, porque veis que estamos trabajando en X e Y. Cuando nosotros trabajamos en dos ejes, estamos hablando de que estamos haciendo un dibujo en 2D, ¿vale? Cuando trabajamos en dos ejes, dibujo en 2D. Cuando utilizamos un tercer eje, que en este caso puede ser o debería de ser el Z, ya estamos hablando de que estamos haciendo un diseño o un dibujo en 3D, ¿vale? Tenemos por un lado 2D, que utilizamos dos ejes, por ejemplo X e Y, y tenemos 3D, que es cuando utilizamos X, Y y Z, los tres ejes, ¿vale? Para hacer un dibujo en 2D no es necesario que sea X e Y, pueden ser cualquiera de los tres, ¿vale? Podemos perfectamente hacer un dibujo en 2D en el plano YZ o XZ, ¿vale? Pero siempre vamos a utilizar dos coordenadas, ¿vale? Para hacer un dibujo 2D. Para hacer un dibujo 3D, por supuesto, tenemos que utilizar las tres, ¿vale? Las tres, si no, no es un dibujo en 3D, es un dibujo en 2D, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre presente. Ya veremos cómo podemos cambiar en los diversos planos para poder dibujar en unos o en otros, porque es muy importante y muy necesario. Pero siempre que dibujemos en un plano de dos ejes, estamos haciendo un diseño 2D. Cuando dibujemos en los tres ejes estamos haciendo un diseño 3D. Evidentemente, en la mayoría de los casos, para hacer un dibujo 3D, primero partimos de un dibujo 2D en cualquiera de los planos que podemos utilizar, ¿vale? ¿Qué más? Bien, volvemos otra vez a las coordenadas famosas. Estas coordenadas, como ya os dije, hoy por hoy, las últimas versiones de AutoCAD, desde el 2000, probablemente desde el 2000 o 2010 o por ahí, ya no se visualizan, o sea, esto ya no se usa.
Antiguamente, para poder introducir coordenadas relativas, teníamos que, antes de introducir las coordenadas, teníamos que introducir una arroba. Vaya arroba que me salió a mí aquí. Teníamos que introducir una arroba para indicarle al AutoCAD que íbamos a trabajar con coordenadas relativas, ¿vale? Hoy por hoy ya no hay que introducir ningún tipo de arroba ni ningún símbolo. Hoy por hoy ya está todo tan automatizado que no necesitamos introducir nada. ¿Qué conlleva eso? Bueno, nos facilita mucho el trabajo, evidentemente, pero digamos que ignoramos completamente estas tres tipos de coordenadas. Las ignoramos completamente y eso es un problema. Y os voy a explicar el por qué es un problema no conocer estos tres tipos ni saber cómo funcionan y cómo trabajar con ellos. El motivo es el siguiente. Nosotros nos estamos adecuando a las últimas versiones de AutoCAD y trabajamos con las últimas herramientas y todo lo último, ¿no? Todas las últimas técnicas. El problema es que cuando nosotros hacemos, pues bien sea un curso o lo que sea de AutoCAD y aprendemos ese programa y lo aprendemos bien, la idea de hacer ese curso normalmente suele ser para ir a conseguir un trabajo, ¿no? Un trabajo, salir al mercado laboral. Claro, nosotros decimos, somos unos grandes profesionales y dibujamos muy bien en AutoCAD 2018, 2017, 2016, el que sea, ¿no? El problema es que cuando nos vamos a una empresa, normalmente las empresas no están para nada actualizadas a lo último. Te puedes encontrar empresas con programas, con versiones de AutoCAD muy antiguas. Y cuando digo muy antiguas, son muy antiguas, ¿vale? Muy antiguas. ¿Por qué? Bueno, en muchas ocasiones es porque actualizarse cuesta dinero, ¿vale? Y las empresas no están para estar actualizándose todos los días y haciendo grandes gastos. Acordaros que una empresa pues tiene que pagar impuestos, tiene que pagar nóminas, tiene que hacer inversiones en otras cosas, etcétera, etcétera. Por tanto, no puede estar cambiando de versión de AutoCAD todos los días. Si hace una inversión este año porque la cosa ha ido muy bien, pues se ha comprado la versión última, que a lo mejor es la 2018, y hasta dentro de 10 años no vuelve a comprarse o actualizar la versión. Pues fijaros, si Autodesk lo que hace es todos los años sacar una versión, dentro de 10 años la diferencia que puede haber del AutoCAD de entonces al AutoCAD que tiene esa empresa en concreto. Cuando os digo 10 años os puedo decir 5, 4 o incluso muchos más, 20. Hay empresas que tienen AutoCAD súper antiguos. Yo me he encontrado empresas, tallerones, de estos de corte de chapa y cosas de estas, que tienen AutoCAD 10 de MS2. Y el motivo no es porque no quieran actualizarse. El motivo es la máquina que utilizan para trabajar. Es decir, tienen una máquina de corte, bien sea de plasma, de chapa o de lo que sea, que les costó una millonada de euros, ¿vale? Una millonada porque esas máquinas son muy caras. Y en ese concreto momento cuando la compraron, pues trabajaba con AutoCAD 10 de MS2, por poneros un ejemplo, ¿vale? Las nuevas versiones, como ya eran de Windows, pues no entendían o no interpretaban o no trabajaban con ese tipo de máquina. Pues no te queda más remedio que para sacarle rentabilidad a esa máquina, seguir con el AutoCAD de MS2 porque no puedes actualizarte a otra cosa porque por lo que sea Windows no interpreta esa máquina. Ya es antigua para Windows o para AutoCAD, la nueva versión o para lo que sea. Eso pasa mucho. Y os pasa con todo, os pasa con todo. Un ejemplo claro son los móviles. Tú te compras un móvil hoy y en un año o 2 años ya no puedes actualizar el sistema operativo porque el móvil ya como que se quedó viejo, ya no sirve. Pues o te cambias o te quedas con el viejo, no hay otra opción. Y si tú tienes un programa que por lo que sea en el viejo te funciona muy bien, y da la casualidad que para las versiones nuevas pues ese programa ya no existe porque no lo han continuado o por lo que sea, y a ti ese programa te interesa, pues te tienes que quedar con el viejo, pasen 10 años, 20, 30 o 50. Entonces te puedes ir a empresas en donde pueden tener programas muy antiguos. No conocer cómo trabajar en coordenadas absolutas, relativas y polares es un problema grande. Un problema grande que no están teniendo en cuenta
las academias y demás lugares donde dan formación. Hoy en día te enseñan a trabajar en AutoCAD, apunta para acá, apunta para allá, introduce la coordenada que quieras y pista. No están enseñando a trabajar con coordenadas absolutas, relativas y polares. Evidentemente es un rollo, sí. ¿Es una pérdida de tiempo? No. Muy importante aprender esto. Muy importante porque no solamente por este motivo que os digo, de poder encontraros AutoCADs muy viejos, sino tener el conocimiento de cómo funciona esto os puede facilitar mucho ciertas tareas en ciertas ocasiones de vuestro trabajo, ¿vale? El saber cómo funciona AutoCAD por dentro es muy importante y el conocimiento siempre se dice que no ocupa lugar, por tanto, conocer cómo trabajan estos tres sistemas de coordenadas yo considero que es muy importante y a la larga os vendrá muy bien. Por eso nosotros las vamos a estudiar, ¿vale? Vamos a estudiar estas tres formas de introducir coordenadas. Yo os voy a explicar cómo se puede trabajar en ellas y cómo se trabajaba antiguamente para que si os encontráis versiones de AutoCAD que trabajan con esto, no tengáis el problema de decir no sé cómo funciona esto, ¿vale? Por supuesto también vamos a ver la forma moderna, que es la primera que vamos a ver. Las coordenadas absolutas, ¿vale? Se pueden trabajar al mismo tiempo que las coordenadas relativas, es decir, no hay un botón para activar trabajar en coordenadas absolutas o trabajar en coordenadas relativas. No existe un botón. Tú puedes estar tranquilamente trabajando en coordenadas absolutas y cambiar a coordenadas relativas y viceversa en el momento que precises o quieras. Las polares son aquellas que, digamos, nos permiten controlar el tema de los ángulos. Podemos, por supuesto, trabajar con polares estando trabajando con absolutas o con relativas, sin ningún tipo de problema. Trabaja con las dos. Las absolutas siempre hacen referencia al 0, 0. Las relativas hacen referencia al último punto que nosotros hemos introducido. Y las polares simplemente controlan los ángulos, ¿vale? La orientación de los ángulos. Quedaros con esa idea ahora. Absolutas siempre empiezan a contar desde el 0, 0. Relativas desde el último punto que nosotros hemos dibujado en pantalla empiezan a contar, ¿vale? Y las polares simplemente definen el ángulo. Vamos entonces a ver cómo trabajamos en AutoCAD. Vamos a cerrar este dibujo y vamos a iniciar uno nuevo. Vamos a ver cómo podemos trabajar con precisión dentro de AutoCAD con el método, vamos a llamarlo moderno, ¿vale? Sin la necesidad de conocer ningún sistema de coordenadas. Cuando nosotros cogemos una línea, nosotros podemos, en pantalla nos pide, como podéis ver, nos pide precisar un punto. Nosotros podemos precisar ese punto haciendo un clic en cualquier parte de la pantalla o podemos precisarlo con coordenadas, ¿cómo decirlo?, con cierta precisión, o con gran precisión más bien, ¿no? Podemos colocarlo en un punto en concreto. Por ejemplo, yo quiero colocar el primer punto de la línea que voy a dibujar, yo quiero colocarlo en el 0, 0. Pues voy a introducir 0, tecleo en el teclado sin más, coma, la coma del teclado, 0. Pulso intro y automáticamente fijaros cómo se me ha dibujado la línea y fijaros que se me sale de la pantalla, por lo que os comentaba antes de que el 0, 0 está, si paneo, botón del medio del ratón, la ruedita, fijaros cómo mi línea parte del 0, 0. ¿Os habéis dado cuenta cómo la triada que estaba aquí volando ahora se ha colocado justo en el 0, 0? En el momento que paneamos se coloca. Esto es una cosa que han añadido nueva en el AutoCAD, porque antiguamente siempre el 0, 0 estaba aquí y lo podías ver y te podías acercar a él y era el 0, 0, y ahora no sé por qué lo han sacado de la pantalla. Es una cosa muy extraña, no sé por qué Autodesk ha hecho esto. A mí la verdad es que me parece una porquería eso de que me lo saquen fuera de pantalla. Normalmente el 0, 0 siempre tiene que estar ahí, es muy importante, y es como si lo hayan pasado, no sé, a segundo plano. No entiendo esa iniciativa de Autodesk, no sé, a veces hacen cosas muy raras esta gente. Pero evidentemente como no hay una explicación en ningún lado de por qué han hecho eso, pues
no podemos valorar si tiene sentido o no. A mí me parece algo sin sentido el que te saquen el 00 de la pantalla. El 00 es importante a la hora de trabajar. Bueno, seguimos. Fijaros que el primer punto yo lo introduje con total precisión. Voy a pulsar escape porque no quiero dibujar esa línea. Fijaros que voy a dibujar otra línea, pero ahora en lugar de engancharme al 00, quiero engancharme a 10 unidades en X y 5 unidades en Y, desde el 00, por supuesto. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente tengo que teclear 10 en X, 5 en Y. Y la línea parece que está en el 00, ¿no? Nuevamente, pero si me acerco, fijaros que no es así. Lo que pasa es que, claro, 5 unidades al zoom en el que estamos es mucho. Voy a hacer un clic por aquí, ¿vale? Y fijaros que de aquí a aquí hay 5 unidades. Perdón, 10 unidades. Y de aquí a este punto hay 5 unidades, como había metido. Vamos otra vez a nuestro panel de dibujo. Y una cosa que es muy importante es cómo introducimos nosotros las coordenadas. Bueno, las coordenadas siempre llevan este orden. Da igual la orientación que tenga nuestro papel, ¿vale? Esto que os dije de que podemos girar aquí, dándole a esto que podemos poner las X para abajo y las Y para arriba o al revés, ¿vale? Da igual esa orientación. Este orden que os voy a decir ahora es estricto, siempre es así. La primera coordenada va a ser la X, siempre. ¿Vale? Tengamos la orientación que tengamos, la primera coordenada que nosotros introducimos es la X, que siempre se corresponde con el eje de abscisas de las X, ¿vale? Esté horizontal por defecto o esté vertical porque lo hemos cambiado nosotros. Siempre la primera coordenada va a ser la X. Las coordenadas en AutoCAD van separadas por coma, ¿vale? La siguiente coordenada va a ser la Y, siempre. Da igual la orientación que tenga nuestro papel, la siguiente coordenada va a ser la Y. Acordaros que la Y puede estar en vertical como viene por defecto o puede estar orientada en cualquier otra orientación, horizontal, hacia abajo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la tercera coordenada es la Z. Siempre, siempre es este orden. Es decir, si nosotros introducimos 10,5, 4, esto van a ser las X, esto van a ser las Y y esto van a ser las Z. Siempre, da igual la orientación que tenga el eje de coordenadas. Lo único que vamos a verlo, evidentemente, a lo mejor al revés de como nosotros lo hemos puesto, pero el orden de las coordenadas va a ser siempre este, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos en 2D, como os dije antes, no necesitamos introducir la tercera coordenada, que sería la Z. Esta Z, si trabajamos en 2D, no la introducimos, la ignoramos. Si la ignoramos, su valor va a ser 0 por defecto, siempre, ¿vale? Si no metemos una tercera coordenada, su valor va a ser 0. Es decir, si nosotros ponemos 10,5, nosotros estamos diciendo que X va a ser 10 y que 5 va a ser 0. ¿Desde dónde empieza a contar estos números? Desde el 00, por supuesto, siempre desde el 00, para que veáis lo importante que es el 00, ¿vale? Pues siempre vamos a partir de ahí. Si nosotros introducimos 10,5, él empieza a contar 10 en horizontal, porque son las X, donde sea 10 ahí marca, y 5 en vertical, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, por aquí. Donde se crucen estos dos puntos, donde se crucen, ahí está el punto donde AutoCAD va a iniciar nuestro dibujo, lo que sea, un círculo, un rectángulo, una línea, lo que vosotros queráis dibujar, pero siempre a contar desde el 0, ¿vale? Evidentemente esto no es una regla forzada, ¿vale? Siempre parte del 00, pero nosotros podemos, gracias a las coordenadas relativas que os indicaba antes, estas de aquí, ¿vale? Gracias a las coordenadas relativas, nosotros podemos indicarle a AutoCAD que empieza a contar en vez de desde el 00, desde el último punto que yo introduje, que sería este, ¿vale? En AutoCAD, tal y como viene ahora las últimas versiones, pues nosotros no indicarle de ninguna manera desde qué punto comenzar, sino que nosotros cogemos línea,
simplemente nos acercamos al último punto, clicamos ahí y ya empieza a contar desde ahí. Si yo ahora introduzco aquí 3 o 4, pues me ha hecho una línea de 4. ¿Vale? De 4 milímetros. Podemos medirla muy fácilmente con la herramienta de medir, esta que tenemos aquí, o podemos teclear dis, de distancia, ¿vale? Y ya nos aparece la misma herramienta para poder medir. Esta herramienta nos pide un primer punto, pues le damos, por ejemplo, ese de ahí. Un segundo punto, le damos esto todo de aquí, y fijaros que nos pone 4, ¿vale? Que fue la distancia que yo metí. Fijaros que aquí no he hecho clic, simplemente me he acercado y el propio programa se me engancha ahí. Si quiero medir la distancia de esta otra, fijaros que puedo venir aquí y me está dando la distancia que tiene, en este caso con 4 decimales, como podéis observar, ¿vale? Porque así tenemos nosotros la precisión definida en el cuadro que os comenté antes, ¿vale? Si damos clic, pues por supuesto nos desaparece. ¿Dónde podemos seguir viendo esa información? Aquí, en nuestra línea de comandos. Damos a esta flechita, desplegamos aquí y aquí vemos perfectamente cómo va guardando todo el historial de todo lo que hacemos. Y aquí nos dice que la distancia es 4. ¿Vale? Hay más temas para comentar, pero ya veremos más adelante. Siempre aquí en esta flechita tenemos la información de todo lo que vamos haciendo. ¿Vale? Más cosas. Como podéis ver, tanto cuando uso la herramienta de medir o cualquier otra herramienta de estas, según me acerco a lo que ya tengo dibujado, aparece una especie de cuadro verde. Si tenéis otra versión anterior de AutoCAD, es posible que ese cuadradito sea azul, porque antes venía de un color azul. Vale, ¿qué es este cuadradito que me permite engancharme a ese punto? Vale, vaya, he dado fuera, perdón. Cuando está el cuadradito, si hago clic, fijaros que me engancha con precisión absoluta a esa especie de intersección o punto final. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso serían las referencias o los snaps, ¿vale? Que es en inglés. Las referencias o los snaps o ganchos, como en algún que otro programa lo llama, simplemente son unas ayudas gráficas en pantalla que lo que nos hacen, lo que nos permiten es poder seleccionar con precisión. Fijaros que si yo los desactivo, voy a desactivarlos temporalmente, voy a desactivar todo lo que conlleva las referencias. Fijaros que si yo lo desactivo y cojo línea y yo ahora quiero enganchar ese punto de ahí, voy a acercarme, voy a utilizar el ratón en vez del lápiz que me da mayor precisión, yo creo. Voy a acercarme lo máximo posible y voy a hacer clic. Creo que ahí enganché, ¿vale? Hice una línea. Bien, ahora vamos a acercarnos. Y fijaros cómo me estoy engañando a mí mismo, porque estas líneas no están juntas. ¿Qué ocurre o qué problema hay en que estas líneas no estén juntas? Parece que están, ¿vale? En este zoom, ¿quién diría que esas líneas no se cruzan, ¿no? Sin embargo, si me acerco, no se cruzan. ¿Qué problema hay en que no se crucen? Vamos a pasar otra vez a nuestra pizarra y os lo explico aquí. Vamos a borrar un poco esto, porque ya hay bastante lío aquí, para poder tener pizarra para poder dibujar, si no, mal vamos. Bien, cuando nosotros tenemos un dibujo, qué sé yo, imaginaros que esto es una habitación, ¿vale? Y tenemos puntos abiertos, como podéis ver, aquí hay un punto abierto, aquí hay un punto abierto, aquí, bueno, pues parece que no, pero bueno, podemos darlo por abierto también, ¿no? Si nosotros tenemos esto, vamos a suponer que es una habitación, ¿no? Un cuarto, lo que sea, y ahora viene el arquitecto y nos dice, vamos a, o el aparejador o el que sea, dice, vamos a a poner baldosa en todo este suelo. Y necesitamos saber el perímetro, el área, los metros cuadrados, el volumen, lo que queráis. AutoCAD tiene opciones para calcular automáticamente todo eso, ¿no? Y nos lo piden, claro. Acordaros que aquí está abierto en algunos puntos, ¿vale? Está abierto, no se interseccionan las líneas, hay hueco entre ellas, ¿vale? Como hemos visto antes en AutoCAD. Bien, ¿cómo funcionan las herramientas de hallar área, contorno, volumen, etcétera, etcétera? Bueno, nos piden un punto dentro del contorno a calcular. Nosotros clicamos, por ejemplo, aquí.
¿vale? Con nuestro ratón. El programa automáticamente e internamente a una velocidad descomunal que nosotros no vamos ni a apreciar siquiera, pero internamente él lo hace, empieza a lanzar rayos en distintas direcciones, como si de un sol se tratara, ¿no? Él lanza rayos y estos rayos de lo que se encargan es de buscar puntos con los que chocan. Aquí hay un punto con el que choca, que es el que define esta línea. Evidentemente va a lanzar muchos rayos para ir definiendo todos los puntos que conforman esta línea, y por supuesto también va a pasar aquí y abajo y en todos los lados. ¿Qué ocurre cuando AutoCAD lanza un rayo en esta dirección? Que se sale por este agujero que hay. Por pequeñito que sea, se sale fuera. Entonces AutoCAD ya no puede definir este contorno, y al no poder definir este contorno completamente, no nos va a dar el área que nosotros queremos, nos va a dar error, o nos va a dar una medida que no tiene ningún sentido con lo que estamos buscando. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué ocurre si yo tengo un hueco aquí y por ejemplo tengo aquí otra cosa, ¿no? Que sale el rayo, aquí como está roto, bueno, pues sale para afuera y ahora choca aquí, ¿vale? Aquí encontró un punto. Pero AutoCAD es muy inteligente y AutoCAD sabe que esta figura no se intersecciona ni tiene nada que ver con esta otra figura de aquí. Entonces, nuevamente volvería a darte error. Te diría que esto no lo puede calcular, ¿vale? Por eso es muy importante que estas intersecciones estén cerradas, tanto para cálculo de volúmenes, de áreas, etcétera, etcétera, como también para trabajar en 3D y otras operaciones diversas. Si por ejemplo tenemos esto así y nosotros queremos hacer el típico rayado este para indicar que esto es una sección, ¿vale? Es importantísimo que no ocurra esto, porque si no, AutoCAD no va a saber qué contorno rellenar, porque al estar roto ahí, él podría perfectamente salirse fuera. Nunca te lo va a rellenar, ¿vale? Porque está roto. ¿Qué ocurre si en vez de roto está así? ¿Vale? Aquí no tendría ningún problema AutoCAD para calcularte el área, el volumen o introducirte un rayado de estos, porque él empieza a lanzar rayos, como ya os dije, en todas direcciones, y él va a encontrar un contorno perfectamente delimitado, que sería este, y perfectamente cerrado. Entonces sí que te lo va a poder rayar o incluso darte área, perímetro, lo que necesites. Sí que lo va a hacer. Pero ¿por qué también es un error grave dejar estas líneas saliendo o entrecruzadas así? Bueno, esto nos va a dar ciertos problemas con otro tipo de operaciones, por ejemplo a la hora de trabajar en 3D, ¿vale? Sin ir más lejos. Y bueno, y hay otros métodos por los cuales también esto nos va a dar error. Por ese motivo nosotros necesitamos que nuestro diseño tenga una precisión totalmente absoluta. Y si las dos líneas tienen que estar unidas en un mismo punto, tienen que estar unidas en ese punto sí o sí. Y es ahí donde entran tanto las coordenadas como las referencias. Las referencias simplemente lo que nos permiten es visualmente, nos ofrecen una ayuda para poder engancharnos con precisión sin volvernos locos a ciertos puntos de nuestro diseño. En este caso tenemos las siguientes referencias. Tenemos la referencia de punto final. Vaya, qué lápiz coge aquí. Tenemos la referencia de punto final. Punto final nos coge este puntito de aquí, del final de la línea, y este otro puntito de aquí. Como podemos saber, un segmento queda definido por una sucesión de puntos en línea recta, ¿vale? Eso sería un segmento, con un principio y con un final. Para AutoCAD no hay un principio y un final. El punto final tanto es este como es este, ¿vale? Tanto el inicio como el final. ¿Por qué el punto final son ambos? Bueno, porque este puede ser el inicio y este puede ser el final, pero también este puede ser el inicio y este puede ser el final. Depende de quién lo mire y desde dónde lo mires, ¿no? No hay un inicio y un final en un segmento. Entonces, siempre que cogemos punto final, va a cogernos cualquiera de los dos puntos. Eso es lo que nosotros vemos aquí en AutoCAD. Vamos a borrar esto y vamos a dibujar una simple línea. Ahí, escape. Voy a volver a activar esto. Ahora os explico esto, no os preocupéis que
no me he olvidado. Cuando nosotros cogemos una línea, fijaros que me coge el punto final y el punto final, ¿vale? Me coge esos dos puntos y me puedo enganchar a ellos con absoluta precisión. Fijaros que estoy a cierta distancia de él, ¿vale? Fijaros que mi cursor es esta cruz que hay aquí. Fijaros dónde tengo la cruz, lejos de la línea, a cierta distancia, y ya me está cogiendo ese punto final, ¿vale? Vamos a desactivar esto y esto para que se vea perfectamente cómo me engancha el punto final. Ahí está, sin que salgan líneas ni ninguna otra historia. ¿Veis cómo, aunque estoy a cierta distancia de ese punto, no necesito ir ahí con toda la precisión del mundo al punto, ¿vale? Sino que con estar un poco cerca ya me está enganchando ese punto final, ¿vale? Y en el momento que me sale el cuadrito ese verde y yo hago clic, estoy completamente seguro y garantizado de que aquí no hay hueco, ni se pasa, ni ninguna cosa rara. Fijaros que puedo hacer tanto zoom como yo quiera, que ahí las dos líneas se cruzan sí o sí, ¿vale? Eso es lo que nos ofrece, digamos, las referencias, ¿vale? Vamos a ver los distintos tipos de referencias y cómo se activan. Normalmente en AutoCAD vienen activadas por defecto. No en todas las versiones. Si hay versiones antiguas, puede que no vengan activadas las referencias, incluso que exista una paleta donde están esas referencias, ¿vale? Las referencias en AutoCAD ahora se activan aquí abajo. Es este cuadrito que tenemos aquí con un puntito verde. Acordaros que para activar o desactivar botones aquí, o más que activar o desactivar, mostrar botones aquí, tenemos estas tres líneas aquí. Y aquí dentro de estas tres líneas pues tenemos rastreo de referencia a objetos y referencia a objetos 2D. Sería esta, fijaros que si la activo o la desactivo, me activa o me desactiva el cuadrito aquí, ¿vale? La que activa la referencia sería esta, referencia a objetos 2D, ¿vale? También, por supuesto, tenemos referencia a objetos 3D, que ya veremos más adelante cuando estemos trabajando en 3D. Ahora lo que nos interesa sería el 2D. Una vez que tenemos el cuadrito mostrado, es importante que esté de color azul. Azul es activado, blanco es desactivado. Fijaros que si ahora cojo una línea, no me aparece el cuadrito verde porque las referencias están desactivadas. Entonces estoy trabajando totalmente a ojo. Y si hago clic ahí, ¿vale? Y ahora me acerco, voy a utilizar el ratón. Fijaros cómo hay un fallo grave, ¿vale? Un fallo grave. Me he pasado pues 3 pueblos. Y sin embargo, a esta altura o a este zoom parece perfectamente que está perfectamente unido, ¿vale? Eso es porque he desactivado las referencias. Ahora las activo. Voy a borrar esta línea. Vuelvo a coger línea. Me acerco ahí. Fijaros que ya me marca el cuadrito, ¿vale? Clic. Y ahora sí me acerco. Veis que no ocurre lo que pasaba antes. No hay hueco ni tampoco se pasa una de la otra, ¿vale? Ahí vemos cómo funcionan de bien las referencias y la ayuda tan grande que nos ofrecen a la hora de dibujar. Bien, ¿qué referencias tenemos? ¿O cómo podemos controlar nosotros las referencias? Bueno, en este botoncito que tenemos al lado desplegable, si nosotros desplegamos, vemos aquí las referencias que vienen activadas automáticamente y todas las que hay que podemos nosotros activar. Fijaros que con la palometa está activado el punto final y fijaros cómo os marca con dos puntitos verdes a qué se engancharía dentro de una línea, ¿vale? Tenemos el punto medio, pero esta no viene activada, pero podemos activarla, por supuesto. Fijaros que si la clico, se activa la palometa. Entonces yo ahora cojo una línea, cojo la herramienta línea, y fijaros que cuando me acerco, mirad, me coge el punto medio de esa línea con precisión absoluta, no necesito yo calcularla, ¿vale? Al mismo tiempo me coge el punto final y el punto final del otro lado, el punto final de esta línea y el punto final de esta otra línea, a la vez que me coge el punto medio de esta línea, el punto medio de esta otra línea y el punto medio de esta otra línea. Si conocéis un poco lo que es teoría de dibujo, diseño industrial, etcétera, etcétera, todos sabréis lo complicado y lo engorroso que era cuando dibujábamos a mano en papel
calcular el punto medio de una línea. Nosotros teníamos una línea así, queríamos hallar su punto medio, pues no nos quedaba más remedio que con el compás pinchar aquí con un radio de X. Normalmente la distancia de la línea se solía utilizar, pues trazábamos un arco para acá y un arco para allá. Cambiando el pincho del compás y poniéndolo aquí, trazábamos un arco para acá y un arco para acá con este radio. Uniendo estas dos líneas, mejor de la que yo las he unido, nos calculaba el punto medio. Pero había que hacer todo este proceso, ¿vale? Que evidentemente para una línea no era un problema, pero para muchas líneas pues sí que podía ser un problema. Fijaros lo sencillo que es hacerlo con AutoCAD, que simplemente es acercarse y ya tenemos ahí el punto medio. Clicamos y ahí tenemos perfectamente la línea que sabemos con total confianza que está en el punto medio perfecto de este segmento que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué más referencias tenemos? Bueno, desplegamos este puntito de aquí. Aparte del punto medio, voy a desactivarlo y fijaros que si lo desactivo, yo ahora cojo línea y ya no me coge el punto medio, me está cogiendo el punto final, dependiendo de para donde yo me oriente, más para allá o más para acá, me coge el punto final. Fijaros qué bueno es esto, que fijaros a la distancia que yo estoy del punto final y ya me lo está pillando. O sea, si yo clico, me he enganchado al punto final ese de ahí, ¿vale? Con total precisión. O sea, es asombroso cómo funciona esto de la referencia. Es muy útil y muy... vamos, es que sin esto nos moriríamos, ¿vale? Fijaros que por defecto viene también el centro de los círculos. Podemos coger el centro geométrico. Un punto cualquiera. Bueno, un punto cualquiera no, un punto, que podemos introducir puntos dentro de AutoCAD, bueno, eso ya lo veremos. Podemos coger los cuadrantes de un círculo. Vamos a dibujar un círculo, uno cualquiera aquí, ¿vale? Y yo ahora cojo línea, y fijaros que con solo acercarme al círculo, me está cogiendo el centro del círculo, lo veis ahí, ¿no? Cómo se pone con ese color verde. Si yo clico aquí, fijaros que mi línea parte perfectamente desde el centro del círculo, con absoluta precisión, ¿vale? Pero al mismo tiempo también puedo coger, no sé si lo tenía activado, no lo tenía activado, voy a activar los cuadrantes para que veáis lo que es. Los cuadrantes son los 4 puntos del círculo, ese punto de ahí, este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí, los 4 a 90 grados, ¿vale? Del centro del círculo. Y el centro a su vez, ¿vale? El centro ahora ya tendríamos que acercarnos aquí para cogerlo, porque si no nos coge los cuadrantes, ¿vale? Podemos activar los cuadrantes, podemos activar el centro, dentro de un círculo podemos engancharnos casi a cualquier cosa. Luego tenemos la intersección. Vamos a desactivar esto para que no nos ande cogiendo cosas que no queremos. La intersección, simplemente, lo que nos hace, vamos a desactivar, por ejemplo, vaya, no quería dibujar nada. Fuera esto, perdón. Cogemos línea. Vamos a desactivar el punto final y vamos a dejar intersección. Voy a desactivar la extensión, ¿vale? Vamos a coger intersección. Cuando yo me acerco, fijaros que me coge la intersección y diréis todos, bueno, eso parece el punto final, ¿no? No, fijaros que aquí no me está cogiendo el punto final. Ahí sí, porque hay una intersección entre dos líneas, ¿vale? Y diréis, bueno, pero es que eso mismo me lo hace el punto final y al mismo tiempo me deja coger estos puntos de aquí. Sí, pero si nosotros tenemos esto así, ¿vale? Y ahora queremos dibujar una línea desde esa intersección. Intersección nos coge este punto con precisión, la intersección de ambas líneas. En cambio, si nosotros aquí cambiamos intersección, quitamos y ponemos punto final, ¿vale? Cogemos ahora línea. Fijaros que no me coge esa intersección. Me coge ese punto final, este otro punto final, este otro punto final y este otro de aquí, pero no esta intersección porque punto final coge puntos finales, no intersecciones. Esto, por ejemplo, en SketchUp no existe la referencia a intersección. Bueno, hay muchas aquí que no existen en SketchUp, ¿vale? Una de ellas es la referencia de intersección y es algo muy muy útil. Podemos, por supuesto, tener las dos activadas y entonces AutoCAD nos va a coger tanto la intersección como los puntos finales, ¿vale? De cualquier elemento y podemos partir de ahí.
Fijaros que aquí, por ejemplo, mira, aquí no me está pillando la intersección, sino que me está cogiendo el punto final. ¿Por qué? Porque hay el punto final de esta línea, ¿vale? Sin embargo, aquí sí que me coge la intersección. ¿En qué se diferencia? Fijaros que el punto final es el cuadrito verde, en cambio la intersección es una X, ¿vale? Cada referencia suele tener su símbolo. Fijaros que si activo el centro del círculo, cuando me cojo una línea o cualquier otra herramienta, fijaros que el dibujito del centro del círculo es un círculo, ¿vale? Más pequeñito. Los cuadrantes son una especie de rombos, ¿vale? Ahí lo veis, son unos rombos, ¿vale? Cada referencia tiene su dibujito y por tanto podemos saber en todo momento qué es lo que nos está pillando. Y fijaros que aquí en verde la intersección, aquí nos está pillando el punto final, lo mismo que aquí. Digamos que el punto final se superpone a lo que es la intersección, pero cuando no hay punto final sí que me pilla la intersección, ¿vale? ¿Cómo podemos nosotros obligar a AutoCAD a que me coja una u otra referencia? Bueno, lo primero es que nosotros aquí podemos activar o desactivar tantas como nosotros queramos. Tenerlas todas activadas, como hay gente que las activa todas, es un problema, ¿vale? En muchas ocasiones es un problema. ¿Por qué? Porque se nos engancha a cosas que a veces no queremos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando aquí, fijaros, solo por pasar por aquí ya me enganchó el punto del centro del círculo, cuando yo a lo mejor quería coger el punto medio, pero mira, el punto medio, en vez de cogerme el punto medio, ahora me lo cogió, me está pillando un punto cercano, que un punto cercano es cualquier punto dentro de lo que es la línea, ¿vale? Y también del círculo. Es decir, se me pueden saltar referencias o activárseme referencias al tenerlo todo activado aquí que no me interesan. El tener, por ejemplo, cercano activo conlleva a que AutoCAD se puede enganchar a cualquier punto cercano de cualquier objeto. Y esto puede molestarme porque yo a la hora de coger con precisión el punto medio puede estar cogiéndome un punto cercano sin que yo quiera, porque evidentemente cuando trabajamos no trabajamos aquí con despacito y con cuidado, sino que vamos deprisa y corriendo para hacer las cosas rápido. Entonces es muy común equivocarnos y pillar un punto cercano, ¿vale? Y que parezca un punto medio, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado también con tener todas las referencias activas. Yo normalmente suelo tener algunas activas o ninguna. ¿Qué ocurre si tengo ninguna activa? ¿Vale? Es como si aquí tuviésemos el cuadradito desactivado, ¿vale? Cuadradito desactivado o activado, eso no importa. ¿Cómo podemos nosotros activar la referencia que nosotros queremos en todo momento? Si nosotros cogemos, por ejemplo, línea, fijaros que ahora no me está pillando ninguna referencia. ¿Por qué? Porque las tengo desactivadas. ¿Qué ocurre si yo quiero pillar, por ejemplo, la intersección de estas dos líneas? ¿Vale? La intersección de estas dos líneas. Lo tengo muy fácil. Simplemente en el teclado pulso la tecla Maiux o Shift y pulso el botón derecho del ratón. En este panel que me salen todas las referencias que yo tengo temporalmente. Entonces yo cojo intersección y fijaros, clac, ahí la intersección. Pero fijaros que si me acerco al punto final, a la intersección, ya no me pilla ninguna más. ¿Por qué? Porque sigue desactivado. Yo con Shift y botón derecho puedo activar una referencia temporalmente solo para una vez. Por ejemplo, el centro del círculo. Ahí está. Y ya me llevó la línea al centro del círculo. Pero fijaros que ahora ya no me está pillando nuevamente el centro del círculo. Hasta que yo pulse Shift, botón derecho y elija otra referencia. Por ejemplo, el punto medio de esta línea. Ahí está. ¿Vale? Yo puedo activar en todo momento la referencia que yo precise para poder utilizar, por ejemplo, cojo paralelo y voy a ponerme paralelo a esta línea. Marco ahí y cuando yo esté paralelo, ahí está paralela, ¿lo veis? Línea paralela a esa. Pero nuevamente las referencias están desactivadas, ya veis que no me engancha nada. Ahora quiero engancharme al punto final de esta línea de aquí. Nuevamente las referencias siguen desactivadas, solamente se activan una vez para una utilidad, ¿vale? Yo esto suelo utilizarlo bastante, porque ya os digo que trabajar con todo esto activado,
pues suele ser en muchas ocasiones pues un engorro, ¿vale? Un engorro porque te engancha a cosas que a lo mejor tú no quieres. Aquí ya, bueno, aquí ya claro, evidentemente entra a participar o a jugar el método de trabajo de cada uno y los gustos. Hay muchísima gente que le encanta tener esto activado, ¿vale? Para no tener que pulsar ninguna tecla ni ninguna historia. Si lo tengo activado, fijaros cómo me pilla el centro, fijaros cómo me pilla el punto final, ese otro punto final, aquí puedo irme a esa intersección, por ejemplo, de ahí puedo volver a este otro punto final de aquí, puedo ir al punto medio de ahí, en fin, todo así de forma automática al tenerlo todo activado. El problema es que cuando trabajas rápido te puede dar ciertos problemas porque puedes creer que te estás enganchando a un punto medio y a lo mejor se te está enganchando a otra cosa y ni te das cuenta, ¿vale? Porque vas excesivamente rápido. Yo por eso muchas veces ya os digo que suelo trabajar con el botón Shift pulsado y el botón derecho del ratón y este panel que es muy útil. Para aquellos que no sabéis qué tecla es, vamos a poner aquí el teclado. ¿Qué tecla es la Shift o mayúscula? Sería esta, la que está encima del control, ¿vale? Que el control iría aquí en los teclados normales. Esta de FN no existe. Encima del control el mayús, que tiene una flechita para arriba. Pulsamos esa y el botón derecho del ratón y ya nos saldría este menú, ¿vale? En AutoCAD, donde tenemos todas las referencias para poder activarlas temporalmente para una sola vez, ¿vale? Cada vez que queramos, digamos, utilizar una referencia, tenemos que hacer esto nuevamente. Fijaros que tenemos muchísimas referencias. Podemos ver aquí cómo, por cierto, otra cosa, aunque nosotros tengamos esto activo, ¿vale? Con ciertas funciones ya activas, ¿vale? Aunque lo tengamos activo, si nosotros ahora cogemos línea, botón derecho, y cogemos una referencia de estas cualquiera, va a mandar por encima de lo que nosotros tengamos aquí puesto, ¿vale? Nosotros aquí podemos tener por defecto automáticamente el punto final, el punto medio, bla 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 bla, pero si nosotros pulsamos Shift y botón derecho y decidimos que queremos una referencia en concreto, es como si las demás temporalmente se desactivaran y quien va a mandar es esta. Por ejemplo, voy a coger el cuadrante. Fijaros que me coge el cuadrante y no así el centro, a pesar de que aquí sí que está activado, ¿vale? Ni me coge el centro ni el punto final. Tiene la obligación de coger el cuadrante, que fue la orden que yo le acabo de dar. Y ahora ya sí sigue con el resto de referencias, ¿vale? Por tanto, sí que se pueden utilizar o tener ciertas referencias aquí de ayuda, que yo normalmente suelo tener punto final, punto medio, centro, intersección y por supuesto extensión. Y las otras que pueden llegar a ser un poco más problemáticas, yo suelo activarlas cuando las necesito, simplemente pulsando el botón derecho con la tecla Shift pulsada, ¿vale? Naturalmente estas referencias no solo funcionan con líneas, como acabamos de hacer ahora, también funcionan con cualquiera de las otras herramientas. Por ejemplo, si yo quiero un círculo, y yo quiero hacer un círculo ahora perfectamente concéntrico a este otro. ¿Qué quiere decir concéntrico? Bueno, que comparten el mismo centro, ¿vale? Pues fijaros que con solo acercarme al círculo ya me está cogiendo el centro. O puedo acercarme aquí y coger esos puntos que estaban al centro. Hago clic y fijaros cómo tengo un círculo perfectamente concéntrico. Hay una opción más que debemos tener en cuenta, que es el botón derecho del ratón. Cuando nosotros estamos dibujando, creo que esto lo expliqué, pero bueno, vamos a ampliar la información. Cuando nosotros estamos dibujando cualquier cosa, por ejemplo una línea o un círculo, si nosotros dibujamos una línea y ahora pulsamos escape, si nosotros ahora queremos volver a dibujar otra línea, la opción que tenemos es de volver otra vez aquí a línea o de ir a dibujo línea, ¿vale? Pero tenemos una segunda opción que es pulsar el botón derecho y se nos activa el último comando que hemos utilizado, en este caso línea. Fijaros, escape, botón derecho, línea, ¿vale? Lo mismo ocurre si utilizo un círculo, rectángulo o cualquier cosa. Yo dibujo un círculo aquí, ahora quiero dibujar otro, botón derecho y ya tengo opción de dibujar otro. El último comando que yo utilice, puedo activarlo o desactivarlo
simplemente con el botón derecho del ratón, pero eso hay que configurarlo, ¿vale? Eso hay que configurarlo. Y para configurarlo simplemente nos vamos aquí, pulsamos botón derecho y nos vamos al panel de referencia de objetos. Perdón, no es aquí. Nos vamos a herramientas, a ver dónde está esto, que no me acuerdo ahora mismo. Sí, aquí en herramientas, creo que es en opciones. Sí, aquí. Herramientas, opciones. Bueno, aquí os abre este pedazo panel, ¿vale? Y este panel, por supuesto, podéis también teclearlo, ¿vale? Si no lo encontráis, ponéis opciones. Yo es que es lo que más suelo hacer. Pulsáis intro y os abre el mismo panel. Puede abriros un panel totalmente distinto a este, ¿vale? Porque normalmente guarda en la pestaña en la que estuvisteis la última vez configurando. Si vosotros estuvisteis en esta pestaña y ahora aceptamos y vuelvo a poner... ¿cómo era? Ahora mismo se me ha ido. No se puede estar escribiendo y hablando a la misma vez. Opciones, eso es. Nos vamos a opciones. Fijaros que ahora me abre con esa pestaña última que yo cliqué, ¿vale? Porque a mí como me apareció, no sé cuál era, en esta, y a vosotros puede que os aparezca en otra totalmente distinta. No os asustéis. La pestaña en la última que trabajáis es la que siempre os va a abrir la próxima vez que volváis. Bueno, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, pues tenemos que ir a la pestaña donde pone preferencias de usuario. Y aquí, como podéis ver, tenemos personalización del botón derecho del ratón. Bien, pues tenemos que activar esta opción de aquí de arriba, que normalmente suele venir desactivada y suelen venir estas de esta manera. Nosotros le damos clic aquí y entonces activamos la posibilidad de que al darle al botón derecho del ratón o a la tecla intro también activemos la última herramienta que hemos ejecutado, ¿vale? Damos a aplicar, aceptar y aceptar, ¿vale? Y con eso ya cuando nosotros dibujemos, por ejemplo, un polígono, vamos a dibujar un rectángulo, que el polígono es más rollo. Dibujamos un rectángulo, que queremos dibujar otro rectángulo, botón derecho, y ya dibujamos el rectángulo. ¿Qué ocurre si queremos el menú de ¿cómo se llama? Del botón derecho? Bueno, pues lo que tenemos que hacer, fijaros que cuando yo dibujo un rectángulo, ¿vale? Y ahora clic rápido en el botón derecho del ratón me fuerza a dibujar otro rectángulo. Pero si no quiero eso y lo que quiero es el menú, tengo que mantener pulsado el botón derecho un ratito y entonces me sale el menú, ¿vale? Simplemente sería así de fácil. Fijaros que en el menú también tenemos la opción de repetir rectángulo en este caso, ¿vale? Podemos hacerlo de las dos formas. Círculo, si yo hago clic rápido en el botón derecho, puedo dibujar otro círculo. Si yo hago clic y mantengo pulsado, me sale este menú y tengo la opción de volver a dibujar otro círculo, ¿vale? O la última herramienta que yo he utilizado, sea cual sea, ¿vale? Fijaros qué pila de cosas he dibujado aquí. Bueno, ya por último, ya hemos visto las referencias, las vamos a ver en profundidad, ¿vale? Las referencias estas las vamos a ver en profundidad poco a poco. Ahora mismo simplemente es una pequeña explicación de su utilidad y de más o menos cómo funcionan. Podéis vosotros probarlas. Hay algunas como la de perpendicular, la de extensión ficticia y la de paralelo que puede resultaros un poco extraña, incluso seguro que la mayoría de vosotros no lográis realizar lo que la referencia esa hace. No os preocupéis, que ya veremos cómo funcionan. Realmente son muy sencillas, pero son distintas a estas otras. No es cuestión de acercarse y ya está, ¿vale? Funcionan de otra manera un poco más peculiar, pero ya las veremos. Voy sí a activar esto y esto. Esto de aquí nos sirve para cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, una línea. Acordaros de esta línea verde, que cuando me pongo en 0 grados, esta línea verde, que es como si fuese un muro, ¿vale? Que hace ploc y me bloquea. Lo mismo que cuando voy a 90 grados, ploc y ploc para arriba y para abajo, ¿no? Es como si fuese un bloqueo a 90 grados, ¿vale? Es esta opción que tenemos aquí, esta de mostrar el forzado de líneas de referencia. Si la desactivo, fijaros, perdón, es esta. Ahí está, es esta, correcto, es esta, ¿vale? La de las líneas verdes es esta, que me he equivocado yo, esta, ¿vale? En el momento que la tenemos activada, fijaros que aparecen aquí las líneas estas verdes que me fuerzan a trabajar con a los 90 grados, ¿vale? Siempre. Si la desactivo,
fijaros que ya no ocurre eso, ya no me está forzando a nada, entonces ya no puedo hacer las líneas a 90 grados con precisión. Naturalmente esta de aquí, si desplegamos esta flechita que tiene aquí, tenemos los ángulos a los que podemos trabajar. Fijaros que nos permite, por ejemplo, de 15 en 15 grados. Entonces nosotros en 0 tenemos un bloqueo. A los 15 grados, otro bloqueo. Otros 15 grados, otro bloqueo. Y así sucesivamente, ¿vale? Para hacer líneas en 15, de 15 en 15 grados. Podemos hacer lo mismo con todo lo que nos ofrece aquí. Por ejemplo, de 5 en 5. Cada 5 grados tenemos un bloqueo para dibujar líneas cada 5 grados. Hombre, esto es un poco molesto si estamos trabajando, ¿vale? El típico es este. Por supuesto podemos configurar nosotros aquí en parámetros de rastreo, ¿vale? Podemos nosotros aquí insertar ángulos adicionales a las distancias que queramos, porque aquí, voy a cancelar este cuadro, aquí nosotros tenemos de 5 en 5, de 10 en 10, de 15 en 15, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos de 6,5 en 6,5? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues podríamos nosotros aquí, en parámetros de rastreo, introducirlo aquí. No obstante, eso ya lo veremos con más detalle más adelante, ¿vale? Sería este iconito de aquí. Tenerlo activado pues nos ayuda a eso, a tener pues una referencia a 90 grados, ¿vale? A 0, 90, 180 y 270, que serían los grados. Aquí os lo indica. Y bueno, para terminar, vamos a ver cómo podemos nosotros dibujar un dibujo. Hacemos clic en un punto cualquiera o podemos introducirlo con precisión. Nosotros ahora simplemente, si queremos introducir una distancia a esta línea, que esta línea tenga una distancia, nosotros la tecleamos, por ejemplo, 10 unidades e intro. ¿Vale? Ahí se ha dibujado la línea. Fijaros que me sigue pidiendo otra. Fijaros la ayuda que tiene esto de los 90 grados, que si yo ahora quiero subir para arriba, simplemente tengo que colocarme en esa dirección y teclear. Yo, por ejemplo, tecleo 5. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo ahora quiero hacer, voy a panear un poco para tener más pantalla, qué ocurre si yo ahora quiero hacer aquí una línea que tenga una distancia de 5, por ejemplo, de 5 unidades y quiero introducirle grados, ¿vale? Quiero introducirle grados, porque si yo ahora pulso intro, me va a poner la distancia de 5, pero me va a meter los 155 grados que me está marcando ahí arriba. ¿Qué pasa si yo en vez de 155 quiero 145? ¿Cómo cambio yo los grados? Bueno, pues simplemente tengo que pulsar la tecla de tabulador en el teclado. Tecla de tabulador y fijaros que ahora se me ha pasado el color azul ese que marca a donde están los grados. Y aquí yo tecleo 145, ¿vale? Y pulso intro. Y ya tengo mi línea de 145 grados y 5 de distancia. Vamos a darle a escape y vamos a medir si realmente de aquí a aquí hay 5, ese punto final y ese punto final, y correcto, 5. ¿Vale? Así es como se trabaja en AutoCAD. Fijaros que si yo quiero continuar el dibujo, cojo línea, me engancho al punto final, ¿vale? Y continúo desde ahí. Y ahora le introduzco aquí 4. Marco para abajo y digo que aquí hay 6. Me vengo para aquí y fijaros la herramienta de extensión, esta que tenemos aquí, la referencia de extensión. Veis cómo según vamos trabajando las cosas van apareciendo, ¿no? Tenemos la extensión con la palometa activa. ¿Y para qué nos sirve esta herramienta de extensión? Vaya, desactivé la línea. Bueno, vuelvo a coger el punto final. Esta herramienta de extensión nos sirve para lo siguiente. Fijaros, yo quiero que esta distancia de aquí sea hasta el punto este final de aquí, ¿vale? Hasta este punto final de aquí, pero claro, yo no sé qué distancia tengo que meter aquí para que justo me coincida con este punto. Bueno, pues teniendo extensión activado, simplemente me quedo unos segundos aquí y fijaros. ¿Veis? Cómo me coge ya el punto final ese. Yo no necesito introducir aquí ni saber qué distancia es la que hay aquí. Simplemente me quedo unos segundos ahí, tiro para arriba y ahí está. Con total precisión, esta línea que voy a dibujar aquí mide lo suficiente como para llegar a la distancia total de la de abajo. Hago clic y ahora puedo perfectamente clicar aquí o puedo poner
la C en el teclado, perdón, la C, no era ¿cómo era para el punto final? Me parece, ahora mismo se me ha ido, bueno, claro, es verdad que no se puede hacer porque lo he interrumpido aquí. A ver, cuando nosotros dibujamos una línea y continuamos y continuamos y continuamos, cuando queremos cerrar esto, fijaros que nos aparece aquí la opción de cerrar, ¿vale? Le damos a la C y automáticamente esa línea se cierra con el primer punto que nosotros introdujimos, ¿vale? Pero eso no puede ocurrir en este otro dibujo que nosotros hemos hecho aquí, porque lo hemos hecho por trozos. No hemos hecho una continuación como he hecho aquí, ¿vale? Fijaros, vamos a poner el ejemplo. Si yo hago un dibujo así, voy en ningún momento anulo la orden, tengo la opción de cerrar aquí, ¿vale? Bien pulso aquí, hago clic aquí y automáticamente se me cierra y se me anula la orden y se me cierra el contorno, ¿vale? Pero si yo hago esto, escapo y ahora vuelvo a coger la línea y continúo, ¿vale? Fijaros que aunque yo tengo la opción de cerrar y le doy aquí a cerrar, fijaros dónde me cierra, ¿vale? No me cierra aquí. ¿Por qué? Porque he hecho dos tramos distintos, anulando la línea anulando la orden de línea, ¿vale? Fue lo que me pasó a mí aquí. No poder cerrar esto porque evidentemente no tenía a dónde ir porque había hecho esto en 2 o 3 tramos, ¿vale? Entonces aquí la única opción que me queda es coger el punto final y el punto final y luego anular la línea. Y este contorno está perfectamente diseñado y con las medidas que yo he introducido. Fijaros que si quiero averiguar qué distancia es la que hubo de aquí a aquí, pues simplemente mido con la herramienta de medir y ahí me lo dice. Bueno, pues hasta aquí el video tutorial de este capítulo. En los próximos videotutoriales, además de que os voy a poner una práctica para dibujar por este método, ya con medidas y todo eso, vamos a empezar a trabajar con esta coordenada que tenemos aquí, las absolutas, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona, porque ya veis que en AutoCAD por defecto nosotros no hemos utilizado coordenada ninguna. Simplemente cogemos la herramienta que queremos, clicamos, marcamos para dónde queremos ir, nos olvidamos totalmente de si es negativo o positivo. Fijaros que si yo marco para acá y pongo 5, ¿vale? Me funciona exactamente igual que si yo clico aquí y tiro para aquí y pongo 5. Evidentemente en esta dirección estoy yendo en negativo y en esta otra dirección estoy yendo en positivo, que eso fue algo que no expliqué yo aquí en nuestro eje de abscisas y lo voy a comentar antes de terminar. Acordaros que nosotros tenemos unos ejes, este sería el X, el Y, aquí estaría el Z, que es este punto de aquí, ¿vale? Y aquí es el 0,0,0, ¿vale? X, Y y Z, como he comentado. Bien, nosotros del 0,0 de este punto en esta dirección serían las X positivas. En esta otra dirección serían las X negativas. Lo mismo ocurre para arriba, las Y positivas y para abajo las Y negativas, ¿vale? Lo mismo ocurre con las zetas. Las zetas en esta dirección hacia nosotros sería positivo y hacia atrás sería negativo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. No obstante, esto lo ampliaremos el próximo capítulo al ir viendo cómo funcionan las coordenadas absolutas y cómo funcionan las coordenadas relativas. Ya os digo que esto, para trabajar en AutoCAD, hoy por hoy no es necesario porque ya veis que hemos dibujado con total precisión yendo para un lado y yendo para el otro sin necesidad de saber si es positivo o negativo, si es coordenada absoluta o si es coordenada relativa. No es necesario en AutoCAD saber eso, pero es muy importante conocerlo porque nunca se sabe cuándo nos podemos encontrar con ello, ¿vale? Bueno, pues si quiero comentaros que voy en unos pocos días a abrir un nuevo canal de Facebook, va a ser un canal de Facebook, donde voy a ir publicando las prácticas que vamos a ir viendo en los tutoriales para que vosotros podáis acceder ahí, descargaroslas y bueno, ir teniéndolas, ¿no? Al mismo tiempo ahí en ese canal de Facebook es donde, bueno, vamos a comentar todo,
podéis poner preguntas, vamos a poner el enlace a vídeos, vais a ver trabajos que yo voy a publicar ahí, que podéis utilizar, que podéis hacer de referencia, etcétera, etcétera. Podéis subir trabajos vuestros también para publicarlos ahí, que bueno, los veamos todos y podamos opinar, preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Va a ser un canal de Facebook nuevo que estoy creando. En el próximo video tutorial espero daros ya el enlace para que podáis, bueno, pues asociaros a él y entrar en él siempre que queráis. Y nada más, nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima, amigos.